Bien, muchachos, a ver, lo que hicimos en la clase pasada, ya hemos visto un poco acerca de las series de potencias, sucesiones y series, ¿no? Vimos una teoría bien interesante, hemos visto varias cosas. Algo que sí es bien interesante con respecto a estas series o sucesiones o series de números reales es que lo podemos habilitar a las series de potencias, ¿no? Entonces hemos visto, usando las series de potencias, una serie en particular, a serie Taylor, eh, justamente el polinomio de Taylor que hemos visto tener un residuo y por Lagrange teníamos una fórmula para el residuo, ¿no? Que obviamente se obtenía esa fórmula utilizando el teorema de valor medio. Ese teorema de valor medio no es el que hemos visto en las primeras semanas, ¿no?, del curso, sino es otro teorema de valor medio que se les preguntó en su examen parcial, ¿no? Entonces, en su examen parcial se les preguntó un teorema de valor medio, uno de los primeros teoremas de valor medio. No existe un segundo teorema de valor medio. Eso era aplicando el primer teorema de valor medio, ¿sí? Entonces, no sé si se acuerdan, el teorema de valor medio es, bueno, uno de ellos es si la integral de a a b, f de x, g de x, diferencial de x, entonces existe un c tal que f de c por la integral de a a b, f de x, diferencial de x. Acá g, disculpen, ¿no? Entonces, este es un primer teorema de valor medio. Y con ese teorema, justamente sale la fórmula del resto vía Lagrange, ¿sí? Entonces no hay problema. Bien, muchachos. Entonces, el día de hoy vamos a meternos a otro tema. Algo que ya estamos familiarizados en el curso de álgebra lineal, ¿no? De repente, o en su curso de física que han visto, pero ahora lo vamos a ver en la parte matemática, ¿sí? Entonces vamos a verificar que si nosotros usamos toda la parte teórica o el concepto de vectores, algunos problemas geométricos nos salen de manera bien sencilla, bien directa. Entonces, ese va a ser el objetivo de la clase el día de hoy. Trasladar todo lo que hemos visto en la geometría euclidiana, en la geometría plana, lo vamos a trasladar a los conceptos de vectores en el plano y también en el espacio. O sea que vectores en R2 y vectores en R3, ¿no? Coordenadas, tú ya sabes las coordenadas de un punto en R2 y en R3, ¿no? Entonces, el par ordenado XY es un punto, ¿no? Obviamente, que te dice aquí, cada punto P del plano lo podemos representar por un par ordenado, X, Y, donde X e Y son números reales. Entonces, justamente a todos estos pares ordenados va a ser la unión de cada punto, justamente es el conjunto R2, que es el plano. Algo similar ocurre en R3. A cada punto le vamos a denotar con X y Z, donde X y Z son números reales. Y justamente vamos a ver, o vamos a analizarlo de la siguiente manera. Vamos a considerar la distancia dirigida del punto P a los tres planos mutuamente perpendiculares, ¿no? Entonces, la distancia del punto P al plano YZ es X, la distancia dirigida del punto P al plano XZ es Y, y la coordenada Z es la distancia dirigida de P al plano XY. ¿Sí? Acá te das cuenta más o menos que si acá tengo un punto en el espacio, entonces la distancia del punto P, ¿no?, al plano XY es la tercera coordenada. La distancia del punto P al plano, ¿no?, a este plano de acá, que es el plano en este particular que hemos dicho, y Z, entonces es la coordenada Y, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, XZ, perdón. Y así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Ya hemos visto. Vamos a establecer una correspondencia entre los puntos P del plano, ¿no?, con los pares coordenados X, y entre los puntos P del espacio tridimensional como el conjunto de ternas X y Z. O sea, quiere decir que en un plano tridimensional o el punto X y Z, ¿no?, entonces está ordenado X y del plano en la proyección, ¿no?, de este punto sobre el plano X, ¿no? Entonces, si yo proyecto este punto, proyectamos este punto de acá, lo proyectamos en el plano XY, va a dar el punto con coordenadas XY, ¿no? Ahí está. Entonces, la proyección, o sea, hay una correspondencia entre un punto del espacio y un punto del plano, y viceversa, hay una correspondencia entre un punto del plano y un punto del espacio, ¿no? Entonces tenemos ahí una correspondencia. Bien, muchachos.
Otra cosa más que quiero con ustedes ver es la distancia entre puntos. Bueno, ustedes ya han visto en la parte vectorial cómo podemos definir, o en la parte de geometría analítica, como la distancia entre dos puntos A y B con coordenadas respectivas. Entonces, la distancia entre dos puntos, ustedes ya saben que es la raíz cuadrada de la diferencia al cuadrado de la primera más la suma de la diferencia de la segunda componente al cuadrado, ¿no? Entonces sería x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y eso también lo puedes extender al espacio, ¿no? A R3. Si tienes un punto o dos puntos con tres coordenadas, entonces sería la diferencia de las primeras coordenadas al cuadrado, más la diferencia de las segundas coordenadas al cuadrado, más la diferencia de las terceras coordenadas al cuadrado, y le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, esa va a ser la distancia entre dos puntos. Y en particular, ya eso lo vas a ver más adelante, la distancia, cuando hagas un curso ya de funciones en varias variables, ¿no? Vas a poder calcular en algunas circunstancias la distancia mínima de un punto al origen, se puede calcular. Entonces, la distancia del punto M, x, y, z, al origen de coordenadas, simplemente se reemplaza x1 por la x1, y1 y z1 por 0, 0, 0. Y ya queda simplemente la raíz cuadrada de z. Bien. Ahora sí, eso es con respecto a los puntos o las coordenadas de un punto en el plano y en el espacio. Ahora, vamos a definir el concepto de vector. Tú ya has visto en tus cursos de física que estás llevando ahora y en el ciclo anterior que hay diversas magnitudes como la velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico, entre otras, que deben ser descritas de manera vectorial, ¿no? Entonces, son más el trabajo de justamente trabajar con estas magnitudes, ¿no? De manera vectorial es más sencillo, ¿no? Para las cuentas. Esto quiere decir que para conocerlas, ¿no? Estos vectores, por así decirlo, se debe tener información de ¿qué? De la magnitud, de la dirección y del sentido. Entonces, ¿qué es un vector? Es un objeto matemático que permite reconocer estas características, ¿no? Entonces, la aceleración es un vector que tiene una magnitud, una dirección y un sentido, ¿no? Se rige bajo cierta dirección. O sea, puede ser sentido, ¿no? De repente sigue la dirección de tal vector, etc. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, comencemos con vectores en R2. Se define un vector, B, o una flechita arriba. En el plano, ¿no? Vamos a definirlo como el par A, B, ¿no? Entonces no vas a pensar que este es un punto, no. Normalmente se define un vector como el par A, B. Lo vamos a definir de esa manera. De modo que su magnitud de ese vector es raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Ya está. Ojo, en R2, su dirección está dada por la dirección de una recta, ojo, cuya pendiente es B sobre A. Entonces, la dirección del vector se va en la dirección de una recta cuya pendiente es B sobre A. Y su sentido, justamente, es el del segmento dirigido con punto inicial 0, 0 y un punto final A, B. Entonces, ese es el sentido. Acá tengo la magnitud, ¿no? Acá lo voy a subrayar. Acá tengo la magnitud. Tengo un instante. Acá tengo la magnitud. Tengo la dirección y tengo el sentido. Bueno, a ver. Vamos a decir, ojo, así como las funciones, vamos a decir que dos vectores son iguales si tienen la misma magnitud, dirección y sentido, muchachos. Acá, en el siguiente gráfico, mostramos, ¿no? Distintas representaciones de un mismo vector, ¿no? Justamente, todas ellas resultan de trasladar paralelamente uno de ellos. O sea, quiere decir que este vector de aquí es lo mismo que este, es igual a este, es igual a este, es igual a este, es igual a este. ¿Por qué? Porque tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Todos estos vectores son iguales. Representan el mismo vector, solo que se han trasladado paralelamente uno de ellos. Por ejemplo, este lo trasladé paralelamente aquí,
Aquí, aquí, aquí, así sucesivamente. Todos representan el mismo vector en el plano. O sea, como se dice, como dicen aquí, tenemos distintas representaciones de un mismo vector. Bien, chicos, notemos, hay que notar algo interesante, que se mantiene constante la magnitud, o sea, el tamaño del vector. La dirección, todos son paralelos. Y el sentido, justamente, fijada la dirección, todos apuntan en el mismo sentido. Esa es la parte geométrica. La parte algebraica, como decimos, que dos vectores son iguales. Yo tengo dos vectores de la forma A1B1 y otro vector de la forma A2B2. Sabemos que es la representación de un vector. Estos dos vectores son iguales si solamente si sus componentes coinciden. Que quiere decir que A1 es igual a 2 y B2 es igual a B1. Entonces, podemos concluir de esta igualdad que un vector, ojo, tiene infinitas representaciones geométricas, pero una representación solamente algebraica. Entonces, geométricamente tiene muchas representaciones. Algebraicamente tiene una sola. ¿Sí? Ahí está. A ver, por ejemplo, a ver, vamos a hacer algo así. Vamos a decir algo así, ya. Con el siguiente ejemplo vamos a ver, con la siguiente definición más abajito, a ver, ¿qué te parece? Miren, también podemos definir vectores teniendo como información el extremo inicial, que es el punto P, y el extremo final, que es el punto Q, ¿no? De una de sus representaciones, ¿no? En ese caso, el vector se denota de esa forma. PQ y una flecha hacia arriba. Y sus componentes, las componentes del vector, se obtienen restando la coordenada de P menos la coordenada de Q. O sea que el vector sería, este vector PQ sería Q menos P. A ver, eso quiere decir que si acá tengo el plano, y acá tengo, por así decirlo, el punto, este es el punto, 0,0, y acá tengo el punto 1,2, entonces este es un vector, ¿no? Y puedo tener otro vector también de la misma forma, por ejemplo, acá sería menos 1,0, y por acá, a ver, más o menos, y el resto, esto, por aquí, más o menos por acá, a ver, por aquí, a ver, me están consultando algo. No, PQ sería Q menos P. Yo siempre lo denoto de esa manera, ¿sí? Q menos P. Ya, a ver. El otro punto sería 0,2. A ver. Este vector de aquí tiene P y este vector es Q. Entonces, este vector de aquí que está en rojo de acá, disculpen aquí, este rojo está acá en rojo. Así, vamos a decir este vector de acá, este vector PQ es igual a Q menos P, y este es igual a 0,2 menos 1,0, y este es igual a 1,2, que es lo mismo que este vector, ¿no? Entonces, estos dos vectores de aquí son iguales, pero tienen dos representaciones geométricas distintas, pero tienen solo una representación algebraica, ¿sí? Ahí está, muchachos. Entonces, ahí tienes que un vector se puede definir de manera algebraica una sola vez, pero de manera geométrica un montón de veces. Bien, vamos a lo siguiente. Así, mira, justamente lo que decía. Acá tengo PQ, y este es el punto inicial, el origen, y el punto final del vector es R. Entonces, si yo tengo este vector que es PQ, que sería Q menos P, es igual a este vector OR, que sería R menos el origen. Entonces son dos representaciones geométricas distintas para un mismo vector. El vector sería PQ igual a OR. Entonces, siempre un vector tiene infinitas representaciones, pero solo una representación algebraica. Eso es lo que ocurre en el plano. A ver, algo similar ocurre en el espacio. Entonces,
Se puede definir vectores en el espacio empleando las ternas ABC, ¿no? Entonces, podemos decir que la magnitud es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. La dirección está dada por una recta que pasa por el origen y por el punto ABC. Entonces, ese vector sigue la dirección de una recta que pasa por el origen y por el punto ABC. Su sentido es el segmento dirigido con punto inicial 0, 0 y punto final ABC. Entonces vamos a decir también que dos vectores son iguales si tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Entonces aquí vemos un vector que tiene diferentes representaciones geométricas, pero es el mismo vector. Entonces este vector de aquí son paralelos, paralelo a él, paralelo a él, paralelo a él, y así sucesivamente. Entonces, tenemos diferentes representaciones geométricas, perdón, con el mismo vector, pero solamente una algebraica. Y esa algebraica viene, que hemos dicho anteriormente, ¿sí? Entonces esa representación algebraica viene cuando las componentes del vector son iguales. Entonces aquí, un ejemplo, de manera visual, se tiene, bueno, si el vector A tiene como punto inicial, ¿no? 1, 3, 2, y como punto final 5, 8, menos 1, entonces, obviamente que el vector A está de esta forma, ¿no? Entonces el vector A sería AB, que sería B menos A, entonces las componentes del vector serían 4, 5, menos 3. Entonces aquí te das cuenta la representación de ese vector, ¿no? Aquí está el vector A. Este es el vector A, que también es lo mismo que este vector de aquí, ¿no? De componentes 4, 5, menos 3. Acá es 5, ¿no? A ver, sería 4 por acá, 4, 5 y menos 3. Entonces, este es el vector, justamente que es paralelo a este vector. Entonces, aquí tengo la representación. Bien, este es el vector A, y uno, este es el mismo vector A, pero tiene otra representación. Sí, ahí está, chicos. Eso es en R3. ¿Qué operaciones ustedes ya saben hay en los vectores? ¿No? Entonces las siguientes, bueno, para n2, porque también podemos definir vectores en n igual a 4, en n igual a 20, etc. Ustedes más o menos lo han visto en la parte del curso de álgebra lineal, ¿no? Cuando definían espacios vectoriales. Entonces un espacio vectorial era el Rn, el Cn, ¿no? Donde también se trata a sus elementos como vectores. Entonces aquí también tenemos operaciones, ¿no? Cuando estamos en algo en particular, por ejemplo R2 y R3, tenemos la igualdad de vectores. Vamos a decir que dos vectores, acá de n componentes, hasta en Rn, A y B, son iguales si cada componente son iguales. O sea, AI es igual a BI para todo I desde 1 hasta N. Tenemos la suma o adición de vectores. Entonces tengo dos vectores A y B, cada uno con n componentes, en Rn. Se define otro vector, ¿no? Que se determine de la siguiente manera, ¿no? Entonces la suma de vectores es igual a la suma de cada componente de cada vector. A1 más B1, a n más B. ¿Y cuál sería la interpretación geométrica? Vamos a poner el diagrama. Tienes aquí un vector, perdón, acá tienes un vector, acá tienes otro vector, y la suma, este es A, el vector A es este de aquí, el vector A. Entonces la suma, si nosotros trazamos aquí este vector B, de manera paralela, entonces la suma, justamente es ese vector, está en azul. Aquí está. Este es el vector B, este es el vector A. ¿No? Ahí está. Entonces, este sería la suma. Eso es, muchachos. Ya. ¿Qué más tenemos, muchachos? A ver. Multiplicación de vectores por un escalar. ¿No? Ya hemos visto eso. Multiplicación de vectores por escalares, ¿no? Entonces tenemos un escalar B, que pertenece a los reales. La multiplicación del escalar por el vector, simplemente multiplicar a cada componente del vector por ese escalar, ¿no? Y en particular, si el B es igual a menos 1, entonces menos A, que sería menos A1 menos AN, sería el inverso aditivo o el vector opuesto del vector A.
Bien, chicos. Sustracción de vectores. La resta de los vectores A y B se define mediante la adición de A con el inverso aditivo de B, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos la resta o la sustracción de vectores? Es al vector A le sumo el opuesto o el inverso aditivo de B. Sería A más menos B. ¿Y cuál sería la interpretación geométrica? La interpretación geométrica es esto aquí. Yo tengo aquí el vector A y el vector B. Entonces la resta sería este vector, ¿no? El opuesto, ¿no? El opuesto sería, ¿no? Porque aquí yo trazaría, por aquí yo trazaría mi vector, ¿no? Por aquí trazaríamos el vector menos B. Entonces la suma de A con menos B sería este vector, ¿no? Que es la resta. Ya está, muchachos. Propiedades, a ver, sabemos que la suma de vectores es conmutativa, ¿no? Es asociativa, existe un elemento neutro, que es el vector nulo, el vector 0, con componentes todas 0. Tenemos el inverso aditivo, ya definido anteriormente, que es el menos A. Sumado con el vector A me da el elemento neutro. Tenemos la distributividad en la multiplicación con escalares, ¿no? La distributividad también del vector en la suma de escalares, o en la multiplicación de la suma de dos escalares. Tenemos la asociatividad de la multiplicación, ¿no? De dos escalares con un vector. Y tenemos también la multiplicación del elemento 1 por un vector de manera escalar, que da el mismo vector. Nuestras propiedades ya vienen de los espacios vectoriales. Tenemos los llamados vectores paralelos. Entonces, vamos a decir que dos vectores no nulos, A y B, en Rn, en particular en R2, en R3, son paralelos, ¿no? Y se representa con esta notación, este vector, esta es la notación de paralelismo, es paralelo a B. Si existe un número real, beta, tal que el vector B es igual a B, ¿no? Entonces ahí tienes ese vector B, bueno, ese escalar B, tal que el vector B es igual a beta. Si beta es mayor que 0, entonces los vectores A y B tienen el mismo sentido. Si beta es menor que 0, entonces A y B tienen sentidos opuestos, ¿sí? Ojo, como estos vectores son no nulos, obviamente que el B debe pertenecer a los reales menos el 0. ¿Sí? Ahí está. Porque si fuera 0, tendríamos un absurdo, que A es igual a 0 o que B es igual a 0. Entonces, el B tiene que ser diferente de 0. ¿No? Existe un número B, beta diferente de 0, tal que B es igual a beta. Observaciones. El vector 0, que es el vector 0, es paralelo a todos los vectores, puesto que el vector nulo es 0 por A, mayor que 0. A ver, en este caso, ya, a ver. Ya. A ver, en este caso, a ver, ya, la definición está correcta, solo que aquí el detalle es que en el caso de que A o B sean nulos, entonces el beta tiene que ser 0, ya. Está bien, no hay problema. En el caso acá te dicen de que beta es mayor que 0, ya, y beta menor que 0 simplemente es para la dirección. Pero en el caso particular de que el vector 0, ¿no? El vector 0 es paralelo a todos los vectores, es porque existe un beta igual a 0, tal que 0 por A es igual al vector nulo. Para todo A que pertenece a R. El vector A es paralelo consigo mismo, ya que A es igual a 1 por A, ¿no? Ya que existe ese escalar 1, tal que A es igual a 1 por A. Listo, muchachos. Eso es. A ver, un ejemplo, una demostración bien directa, bien sencilla, es demostrar que si A y B son paralelos a C, entonces el vector alfa A más beta por B es paralelo a C, para todo escalar alfa y B. A ver, comencemos. Bueno, a ver. Ya. Debido a que A y B
como, a ver, voy a colocar aquí, como este vector A es paralelo a C y el vector B es paralelo a C, entonces, ¿qué pasa? Existen escalares alfa 1 y beta 1 que pertenecen a los reales, ¿no? Tales que el vector A es igual a alfa 1, C, y el vector B es igual a beta 1 por C. Fíjense lo que hice. Ahora voy a usar la hipótesis. Voy a usar, o cómo es este vector de aquí. ¿Cómo está definido? Reemplazamos. En vez de A, reemplazo por este vector. Y en vez de B, reemplazo por el otro vector. Sí, ahí está. Y esto usando la asociatividad de vectores. Bueno, de la multiplicación de los escalares con un vector. Tienes eso de ahí. Y usando la distributividad de suma de escalares con un vector, se tiene ello de ahí. A esto de aquí lo denoto como W, que pertenece a los reales. En otras palabras, me dice que existe un W que pertenece a los reales, tales que alfa por A más beta por B es igual a W por C. ¿Y esto qué implica? Esto implica de que esta suma, esa combinación, es paralelo al vector C, ¿no? Para todo alfa beta que pertenece a los reales, ¿no? Ahí está. Entonces quiere decir que esta combinación de estos dos vectores, si A y B son paralelos a C, la combinación de vectores de A y B sigue siendo paralelo a C. Eso es, muchachos. Bien, vamos a ver otro ejemplo donde nos va a ayudar bastante, usando la definición y paralelismo de vectores, a solucionar un problema geométrico. A ver, mira, léelo y comenzamos a resolverlo. Me dicen que las coordenadas de tres vértices del rectángulo ABC son menos 2, menos 6, 2, 6 y menos 6, menos 2. ¿Sí? Los puntos M y N me dicen que pertenecen a los lados C y D. Bueno, M pertenece a CD y N pertenece a AB, respectivamente. Si el vector U, con el extremo inicial N y final M, es paralelo al vector 1 menos 3, responda a las siguientes preguntas empleando vectores. Me dice que hay el punto B, el vector U, el punto E, en el segmento de C, de modo que AE es paralelo a U. O sea que si AE es paralelo a U, también tiene que ser paralelo a 1 menos 3. Ya está. Bien. A ver, comencemos. A ver. Ya, a ver, vamos a solucionar esto de aquí. Aquí voy a colocar A. Ojo, no lo tienes que hacer a la perfección, colocar ahí, hacer trazar tus ejes coordenados. No, acá no me interesa mucho esa parte. Lo que voy a hacer es esto, voy a trazar mi rectángulo, ¿qué te parece? O acá uso, a ver, acá tengo A, con un color aquí, acá tengo A y B, por acá voy a obtener otro vector, ya, bien, entonces acá tengo el punto A, de coordenadas, menos 2, menos 6, acá tengo el punto B, no sé qué coordenadas tiene, acá tengo el punto D, de coordenadas menos 6, menos 2, y acá tengo el punto C, de coordenadas 2, 2,6. ¿Sí? Ahí está. Bien, muchachos, a ver, ¿qué les parece? Miren, estos dos vectores, AD,
y este vector DC, ¿cómo son? Son iguales. Este vector AD es igual al vector BC. ¿Sí? Ahí está. Bueno, sería D menos A es igual a C menos B. Y así, tengo que B es igual a C más A menos D. ¿No? Entonces hacemos las operaciones. ¿Cuánto es C más A? Sumas. C más A te da 0. A ver. Y le restas D. Por lo tanto, B es igual a 6,2. Bien. Ya hallé el punto B. Ahora voy a colocar el punto N, que está aquí, y voy a colocar el punto M, que está acá. O sea, me dice que este vector U, de esta manera, este es el vector U, es paralelo al vector 1 menos 3. Ya. Y me dice que yo voy a colocar un punto E, tal que ese vector DC es paralelo, a ver, el punto E, el DC, tal que AE es paralelo a U. Este es el vector U. Voy a colocar aquí, más o menos, algo así. Este es el vector E, o es el punto E, donde este vector AE es paralelo al vector U. ¿No? A ver, es lo que tenemos aquí. Tenemos que U es igual a NM, es paralelo al vector 1 menos 3. ¿No? Eso quiere decir que este vector NM es igual a alfa 1 menos 3 para algún alfa que pertenece a los reales, muchachos. ¿Qué me dicen? O sea, me están diciendo, a ver, si te das cuenta, AE y NM son paralelos, entonces estos vectores son iguales, este vector AE es igual al vector NM, ¿no? Son iguales algebraicamente, pero tienen diferente representación geométrica. Son iguales al mismo tiempo. Y este es igual a alfa veces 1 menos 3. ¿Sí? Ahí está. Bien, chicos, a ver. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué les parece? A ver, miren. Acá tengo el vector AD más este vector a este vector DE. ¿Qué me da? Me da el vector AE. ¿Okay? A ver, voy a hacer así. El vector AD más el vector DE. Este es igual al vector AE. Aquí. Y ahí está. Entonces, ¿dónde? Voy a colocar aquí, donde este vector DE te dice que es paralelo. Ojo, ¿es paralelo a quién? Es paralelo al vector DC. O sea, es paralelo al vector DC. Y este es igual a C menos D. Y restamos C menos D, ¿cuánto me da? 8,8. O sea que el vector D es paralelo al vector 8,8. Entonces existe un beta que pertenece a los reales, tal que el vector D es igual a beta veces 8,8. ¿Sí? Ahí está, muchachos. Solo sacar información de lo que ustedes tienen ahí. Ya. ¿Qué más tenemos? A ver. Ahora simplemente voy a reemplazarlo aquí. ¿Cuánto vale AD? El vector AD ya hemos dicho que es, a ver, la resta de menos A sería menos 4,4. Aquí. Acá. A ver, AD es menos 4,4 más DE, que es beta veces 8,8,
más AE, que es alfa veces 1 menos 3. Entonces estamos aquí construyendo un sistema de ecuaciones, si te das cuenta. A ver, el primero sería alfa menos 8 beta es igual a menos 4, y el otro sería menos 3 alfa menos 8 beta es igual a 4. Entonces de aquí ¿qué tenemos? Simplemente resolvemos y tenemos que el valor de alfa, ¿no? Si restamos de aquí, me queda que alfa es igual a menos 2. Ahí está. Básicamente eso es lo que me interesa, calcular alfa, porque me piden calcular el vector u, ¿no? Y con el vector u puedo calcular el vector e y así sucesivamente. A ver. Por lo tanto, obtengo de que AE, el vector AE, es igual a menos 2 por 1, menos 3, y esto es igual a menos 2,6. Entonces ya tengo el vector AE. Entonces, el vector NM, que es igual al vector AE, igual al vector U, obviamente que es menos 2,6. Ahí está. Y como ya tengo el valor del vector AE, puedo calcular que este E menos A es igual a menos 2,6. ¿No? Entonces sabemos que E menos A es 2,6. Entonces E es igual a más menos 2,6. Entonces tenemos que sumarle al punto A el punto menos 2,6. Menos 2, menos 6 más menos 2,6. Entonces el vector E es igual a menos 4,6. Y ahí está, muchachos. He calculado cuánto vale el vector, el punto B, 6,2, el vector U, menos 2,6, y el punto E, menos 4,6. La siguiente pregunta es, ¿los puntos M y N serán únicos? A ver, acá está. Esta es la respuesta. Los puntos M y N no son únicos debido a que hay infinitos puntos sobre los segmentos indicados, o sea, sobre tanto CD y A, B, que cumplen las condiciones indicadas. O sea, quiere decir de que N, M, este vector, es igual a menos 2,6, y este es igual a M, N, entonces M es igual a N más menos 2,6. Eso quiere decir que para cada N que pertenece, ¿no?, a este segmento A, B, ¿no? Ese segmento A, B, se tiene un punto M que pertenece al segmento C, O sea, para cada punto, ¿no? Para cada punto N de acá, de este lado, existe un punto M de C tal que se cumpla esta igualdad. Entonces, no solo existe un solo punto, existen infinitos puntos, muchachos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, te das cuenta que algunas propiedades geométricas o algunos problemas geométricos se pueden reducir usando de manera adecuada los conceptos de vectores, ¿no? El cálculo vectorial.
Ya chicos, a ver, vamos a ver un producto, bueno, están dos productos internos que hemos visto en álgebra lineal, lo que han visto en álgebra lineal, pero vamos a particularizar a R2 y a R3, que es el famoso producto escalar o producto interno de vectores. ¿Sí? Entonces, el producto escalar o producto interno de los vectores A y B de enésimas coordenadas en Rn se define como A o el producto punto que le llama, simplemente multiplicando las componentes y sumándolas. O sea, en términos un poco más simplificados, sería sumatoria de i igual a 1 hasta n, xi y sub i. O sea, multiplicar componente a componente y luego sumar todas esas multiplicaciones. Entonces, ¿por qué he llamado producto escalar? Porque justamente el resultado de este producto es un escalar o un número real, ¿no? Entonces, justamente se le llama así porque el resultado es un número real que es un escalar. Propiedades del punto escalar, ¿no? Propiedades del punto escalar. Ya, no te preocupes, ahorita voy a considerarlo. Propiedades del punto escalar es que, sí, no te preocupes, Carlos, no te preocupes. Sí, no te preocupes, pero lo voy a hacer. Entonces, propiedades es que el producto escalar es un número real. Hay una conmutatividad en el producto escalar, ¿no? Obviamente en R2 y en R3, de que A producto escalar con B es igual a B producto escalar con A. Cosa que, ojo, en productos internos, en espacios más generales, es un poco diferente, es un poco distinto. ¿Sí? También existe la distributividad del producto interno, ¿no? Producto interno de A, o producto escalar de A con B más C es A por B más A por C, y la conmutatividad, bueno, y la asociatividad, ¿no? Del producto escalar con el producto por un escalar, ¿no? El producto escalar o el producto punto por el producto de un vector por un escalar, ¿no? Aquí está. Alfa A por B es igual a alfa por A por B y A por alfa B. Y tenemos que el producto, ¿no? El producto escalar de A consigo mismo es mayor o igual a C. Para cualquier valor o cualquier vector A en R. Norma de un vector. Justamente cuando uno define este producto escalar, podemos definir ya el tamaño de un vector, la magnitud o la longitud. Entonces, si yo tengo un vector en Rn, A, de coordenadas o componentes A1 hasta n, la norma va a ser renotada por la notación 2 barras, ¿no? 2 barras en el lado izquierdo y 2 barras en el lado derecho, de A, de vector A, y se define como el número real, que será la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más AN al cuadrado. O sea, sería la sumatoria de las componentes al cuadrado y luego la raíz cuadrada. Tiene varias propiedades, chicos. Las propiedades de aquí, ¿no? Ustedes lo han visto o lo hemos visto. Tienen ahí varias propiedades. Tienes ahí que la norma de un vector es mayor o igual que 0. La norma de un escalar multiplicado por el vector es igual al valor absoluto del escalar multiplicado por la norma del vector. La norma de A es igual a la norma de su inverso aditivo o de su opuesto. Y la norma de A al cuadrado es el producto punto o producto escalar de A consigo mismo. Tenemos también, y lo hemos demostrado, ¿no? En el curso de álgebra lineal, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? Que te dice que el valor absoluto, ¿no? En este caso, valor absoluto, estamos hablando, ya que estamos en los reales, en el campo escalar. Si fuera en el campo complejo, sería el módulo del vector, o el módulo del complejo, perdón. Entonces, en este caso, como estamos trabajando con reales, estamos particularizando el producto interno al caso real. Entonces, acá sería el valor absoluto del producto interno de A con B es menor o igual a la norma de A multiplicado por la norma de B. Y la desigualdad triangular me dice que la norma de la suma de dos vectores es menor o igual a la suma de las normas de ambos vectores. Entonces, ahí tienes
algunas propiedades que obviamente provienen, ¿no?, de la parte de espacios vectoriales, ¿no? Cuando definíamos producto interno y luego definíamos la norma de un vector. Entonces, aquí también hacemos lo mismo, pero estamos particularizando el caso del espacio vectorial, sea R2, o en el caso general, R, ¿no? El subespacio o el espacio, ¿no?, con campo real. Y ahí está, muchachos. Son propiedades que ya lo hemos visto. Bien, chicos, a ver. Para usar estas propiedades, ¿qué te aparece el siguiente ejemplo? Me dice, dados los vectores no nulos, A, de coordenadas o componentes URP, y B, de componentes PQR, se cumplen las siguientes condiciones. El vector C, denotado por norma de A por B más norma de B por A, tiene la misma dirección y sentido del vector D, de coordenadas o componentes RPQ. Y dos, me dicen que el producto escalar de C con D es 48 raíz de 3. Me piden calcular el vector X dada de esta forma. O sea que tengo que calcular A, B, bueno, A y B. Y C también. Así es. Y por ahí que se puede calcular D también. Bien, chicos, a ver. Comencemos. A ver, comencemos. Ya, solución. A ver, vamos a solucionarlo. Bueno, algo que nosotros podemos notar, y es notorio, es que la norma de A es igual a la norma de B, ¿no? Si te das cuenta, porque ambos vectores tienen las mismas componentes. Y también que es igual a la norma de D, ¿sí? No hay problema. Bueno, tenemos que ambas normas son iguales. Entonces, ¿qué ocurre con la primera condición? Con esta de acá, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, como las normas de A y las normas de B son iguales, entonces el vector C simplemente es, bueno, vamos a colocar aquí norma de A, y esta norma multiplica A más B. A esos dos vectores. ¿Sí? Ya. A ver, me dice de que el vector C es paralelo al vector D. Tú ya sabes que este vector tiene la misma dirección y sentido. Existe este alfa mayor que 0, ¿no? Entonces, como el vector C tiene la misma dirección y sentido que el vector D, entonces son paralelos. Entonces existe alfa mayor que 0, tal que el vector C, voy a colocar algo que me va a ayudar en las cuentas, es igual a la norma de A multiplicado por B, por el vector D, ¿no? Es algo que me va a ayudar en las cuentas, ya te vas a percatar más. Sí, ahí está. Entonces tengo que ser, existe ese alfa mayor que 0, tal que C es igual a alfa multiplicado por la norma de A y multiplicado por B. ¿Sí? No hay problema. Ya. Bien. A ver, ahora sí, chicos. Comenzamos con el reemplazo. ¿Qué te parece? Voy a reemplazar todo eso aquí. ¿Quién es C? C he dicho que es la norma de A multiplicado por la suma de los vectores. A ver, sería, si sumamos estos vectores, sería Q más P, R más Q, P más R. Este es igual a alfa veces la norma de A multiplicado por el vector D. Y el vector D tiene componentes R, P y Q. Entonces notamos que la norma de A con esa norma de A se cancelan. Por eso justamente quería, para poder cancelar, como son diferentes de 0, ya que el vector A, y el vector B son diferentes del vector nulo, entonces sus normas son diferentes al escalarse. Eso lo hemos visto. Por eso se pueden anular. Bien, muchachos. A ver,
Ahora sí, igualamos componente a componente. ¿Qué me queda que Q más P es igual a alfa R, R más Q es igual a alfa P, y P más R es igual a alfa P. Ya. Bien, ¿qué te parece si aquí restamos? Queda P menos R, que es igual a alfa veces R menos P. ¿Sí? Ahí está. Bueno, si pasamos al otro lado, me queda que 0 es igual a alfa más 1 por R menos P. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué más? A ver, ya muchachos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos de que alfa es mayor que 0. Y como alfa mayor que 0, obviamente que esto es diferente de 0. Entonces, R es igual a P. ¿Sí? Ahí está. R es igual a P. Algo similar vas a hacer acá. Vas a restar y te va a quedar P menos Q. Y algo como en el análisis anterior, te va a quedar de que P es igual a Q. Quiere decir que R es igual a P es igual a Q. O sea, todos son iguales, muchachos. Todos son iguales. Y como todos son iguales, ¿no? Como todos son iguales, si reemplazamos en cualquiera de estas tres ecuaciones, y al decir de que A y B son diferentes de 0, como las tres componentes son iguales, entonces vamos a decir que estas tres componentes son diferentes de 0. Entonces me quedaría 2R es igual a alfa R. Como R es diferente de 0, esto implica de que alfa es igual a 2. Entonces ya calculé cuánto es el valor de alfa. Bien. Debido a esto de acá, tenemos de que los vectores A, el vector B y el vector D, todos son iguales. Y el vector C, ¿a qué es igual? El vector C es, a ver, hemos dicho, alfa veces, o en este caso, alfa veces, o simplemente, a ver, multipliquemos, a ver aquí. Ya. Ya, una vez que hemos dicho esto, tengo que el vector C es 2 veces la norma de A multiplicado por el vector A. ¿Sí? Ese es el vector C. Ya está, muchachos. Ahora uso el dato 2. ¿Cuál es el dato 2? Me dice de que el producto escalar de C por D es igual a 48 raíz de 3. ¿Cuánto es C por D? Sería 2, norma de A, por el vector A, multiplicado por este vector. Entonces es igual a 2 veces raíz, bueno, norma de A al cubo, y por dato, por el ítem 2, a ver, el ítem 2, por el ítem 2, este es igual a ¿cuánto? 48 raíz de 3. Entonces, la norma de A al cubo, este es igual a 24 raíz de 3. Pero muchachos, a ver, ¿cuánto vale la norma de A? La norma de A, como R, P y Q todos son iguales, sería raíz de 3 por P. Entonces, al cubo me queda 3 raíz de 3, P al cubo es igual a 24 raíz de 3. Entonces, P al cubo es igual a 8, entonces P es igual a 2. Luego, tenemos de que el vector A sería 2, 2 y 2. Y también el vector B y también el vector B. ¿Y cuánto vale el vector X? El vector X hemos dicho que es la norma de C por la norma de A, bueno, por el vector A más el vector B. Ya. Ya sabemos cuánto vale el vector A, cuánto vale el vector D. Este es igual al vector B
igual al vector B. ¿Cuánto es la norma de C? A ver, ¿cuánto es la norma de C, muchachos? A ver, ¿cuánto es la norma de C? De aquí nomás sacamos la norma de C. Sería 2 veces la norma de A al cuadrado. ¿Y cuánto es la norma de A al cuadrado? Es, a ver, sería 12. ¿No? Entonces, teníamos que esto de acá, o tenemos que esto de acá, es 24. Pero sí, 24 por 2,2,2 más 2,2,2. Entonces el vector X es igual a 50, 50, 50. Listo, chicos. Esa es la forma de cómo calcular este tipo de soluciones, ¿no? Hacer las cuentas de manera correcta, muchachos. ¿Sí? No perdernos en nada. Para usar todo de manera correcta, chicos. Sí, ahí está. A ver, me preguntan por aquí por qué puse aquí la norma de... Ah, ahí. Ya. A ver, déjame leer lo que me han escrito por aquí. Ya. ¿Por qué puse en la norma de A eso de ahí? Es que si te das cuenta, a ver, ¿cuánto vale? Vamos a hacer un paso adicional. ¿Cuánto vale A? A ver, ¿cuánto es el valor o cómo es el vector A? Como las tres componentes son iguales, sería P, P, P. Entonces sácale el módulo, ¿no? Que era P cuadrado más P cuadrado más P cuadrado, 3P cuadrado, ¿no? Entonces el módulo de A es raíz cuadrada de 3P cuadrado, ¿no? Entonces ese sería, ¿no? Debido a que ya hemos obtenido que las tres componentes, hemos aquí hallado, hemos obtenido acá, que las tres componentes de los vectores son iguales. Y en ese sentido, estamos diciendo de que los tres vectores, tanto A como B y como D, son iguales. ¿Sí? Ahí está. La primera parte, por ahí me dice. A ver, vamos a ver la primera parte. Ya. La primera parte nada más, esta parte es únicamente con las propiedades que me da el ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, si te das cuenta aquí, A y B, por así decirlo, ambos tienen las mismas componentes, solo que diferentes. Entonces, la norma de A es raíz cuadrada de Q cuadrado más R cuadrado más P cuadrado. Y la norma de B es raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado más R cuadrado, que es lo mismo que A, que la norma de A. Por eso he colocado que la norma de A
es igual a la norma de B. Y debido al ítem 1, bueno, a las condiciones que me da el ejercicio, tengo que las normas son iguales, entonces simplemente coloco norma de A, factorizo norma de A y me queda A más B. ¿Sí? Ya está. Otro paso es, bueno, me están diciendo de que el vector C, este vector C de aquí, tiene la misma dirección y sentido, ¿no? Del vector D. O sea que, como tiene la misma dirección y el mismo sentido, quiere decir que estos dos vectores, como son, paralelos. Entonces, tienen el mismo sentido, significa de que, al ser paralelos, existe un alfa mayor que 0, porque ya hemos dicho, a ver, para recordarte, ¿qué significa de que dos vectores sean paralelos y que el beta sea menor, sea mayor que 0? Es que ambos tienen el mismo sentido. Por eso estoy colocando aquí que ese beta, ese alfa, perdón, es mayor que 0. Tal que el vector C es igual a alfa veces la norma de A por D. Entonces, he colocado esta norma de A para poder simplificar las cuentas. Cálculo, ¿no? Porque aquí puede ser cualquier, ¿no? Puede ser un vector, existe un alfa, entonces yo le puedo dar esta forma en particular. ¿Para qué? Para cuando yo haga la igualdad, ¿no? Esta igualdad pueda significar los valores o las normas de A, ya que A, la norma de A es diferente de C. Y ahí simplemente hago un sistema de ecuaciones, evalúo y me sale que R es igual a P y me sale que P es igual a Q. O sea, me sale que estas tres componentes son iguales. Y al ser iguales y diferentes de 0, ya que el vector es no nulo, obviamente que R, P y Q son diferentes de 0, ya que es diferente. Bueno, si es diferente de 0, al menos uno es diferente de 0, pero en este caso todos son iguales, entonces todas las componentes son diferentes de 0. Entonces si yo reemplazo aquí, me sale 2R es igual a alfa R. Como R diferente de 0, alfa es igual. Y así obtengo todo. Y a la parte de cálculo, eso ya supongo que va a ser. ¿Sí? Entonces, igual. Si todavía hay dudas, me pasa la voz para seguir explicando ese plan. Listo, muchachos. Vamos a al siguiente hecho. Vectores unitarios. No, a ver, vamos a la parte de vectores unitarios. Vamos a decir, un vector unitario U es un vector cuya magnitud es igual a 1. ¿Sí? Entonces ustedes ya saben que un vector unitario es aquel cuya magnitud o norma es igual a 1. Si yo tengo un vector en Rn diferente de 0, entonces yo puedo definir con este vector un vector unitario. Entonces, el vector unitario que tiene la misma dirección y sentido que A está dado por A entre la norma B. O sea, si acá tengo, por así decirlo, a ver, acá tengo, estaba así en la recta, si acá tengo el vector A, este es un vector A, ¿no? Este es un vector A, diferente de 0, entonces yo puedo conseguir un vector unitario que sigue la misma dirección y sentido de A, ¿no? Aquí hay un vector unitario que lo denotan por UA, donde este vector UA es un vector unitario de la forma A sobre el vector A sobre su modo. Si nosotros tomamos norma a este vector, nos sale igual a. Entonces, dado cualquier vector diferente de 0, entonces nosotros podemos obtener un vector unitario que tiene la misma dirección y sentido del vector A, definido de esta forma. Y en particular, en R3 o en R2, comenzamos con R2, tenemos los vectores unitarios, ¿no? 1,0 y 0, ¿no? Entonces 1,0 es un vector que está en el eje X, ¿no? Que sigue la dirección positiva del eje X, y el 0,1 está en el eje Y y sigue la dirección del eje Y positivo.
En R3 tenemos la dirección de los ejes coordenados, efectivamente, ¿no? La dirección, bueno, los vectores unitarios en R3 siguen la dirección de los ejes coordenados, el 0, o el 1,0, el 0,10 y K 0,1, los cuales se representan por la letra I al 1,00, al J al 0,10 y al K por 0,01. Son los vectores coordenados unitarios. Sí, ahí está. Y una propiedad muy importante es que cualquier vector A, ¿no?, de componentes AX, AY y AZ en R3 se puede expresar como una combinación lineal de estos vectores unitarios I, J, K, mediante el vector A es A1I más A2J más A3J, que denota el vector A1, A2 y A3, ¿no? De esa manera vectorial. Entonces, esos vectores unitarios, o cualquier vector de R3, se puede representar como la suma o la combinación lineal de estos vectores unitarios, chicos. ¿Sí? Unitarios. Una propiedad es que si yo tengo A y B, dos vectores son paralelos, ¿no? Y UA y UB son los vectores unitarios en las direcciones de A y B respectivamente. Entonces, la suma de esos dos vectores unitarios que corresponden a A y a B, me dicen que sigue la dirección de la bisectriz que forma A y B, ¿no? Se sigue la dirección de la bisectriz, el ángulo que forma A y B, ¿no? Entonces es una propiedad muy interesante. Bueno, vamos a dar ahora de direcciones. La dirección de un vector, ¿no?, en R3, de un vector B en R3, se define como el vector unitario U, ¿no?, cuyo, bueno, ¿cómo está definido el vector unitario U? Como el vector B sobre su módulo. Entonces, ese vector U unitario es la dirección del vector B. La dirección del vector B no se puede definir como el ángulo θ, que forma B con el eje X positivo, ya que, a ver, si θ está entre 0 y pi medio, entonces existe un número infinito de vectores que forman un ángulo θ, lado positivo del eje X, y estos vectores juntos forman un polo. Entonces, no se puede definir justamente con un ángulo θ la dirección de un vector. Entonces, se debe definir justamente con este vector unitario, que depende de este vector B. Ángulo, a ver, muy importante. A ver, ¿cómo ves? A ver, sean A y B dos vectores no nulos de Rn y θ, el ángulo entre ellos, el valor de θ que pertenece de 0 a pi, medido en radianes, ese θ está entre 0 y pi, se halla de la siguiente manera. Entonces, el coseno de θ es igual al producto escalar de los vectores A y B sobre la multiplicación de sus normas, o de sus tamaños. O es equivalente a decir que θ es igual al arco coseno de el producto escalar de A y B sobre la norma de A por la norma de B. Y este resultado, te dicen aquí, que resulta de aplicar la ley de cosenos en el triángulo formado, ¿no?, formado por los vectores A, B y A menos, ¿no? Entonces es algo que ustedes ya lo han visto en la geometría clásica. Entonces, si tienes aquí un vector A, tienes aquí un vector B, este de aquí es más bien a ver, esto es A, esto es B, esto es A menos B, y esto es θ. Entonces,
Si lo tratamos como un triángulo, por la izquierda, ustedes saben cómo calcular el coseno, ¿no? Usando este triángulo de norma A, norma B y norma A menos B, de longitudes norma A, norma B y norma A menos B. Tú sabes que si acá está el ángulo θ, entonces tienes que la norma de A al cuadrado, esa longitud de ese lado, más la norma de B, la otra longitud, al cuadrado, menos 2 veces la norma de A por la norma de B, coseno del ángulo θ es igual al tamaño del otro lado, que es la norma de A menos B, al cuadrado. ¿Sí? Eso ustedes ya lo saben. Bien. Pero este de aquí, ustedes pueden obtener, que hemos visto, esto es igual a la norma de A al cuadrado más la norma de B al cuadrado menos 2 veces el producto escalar de A y B. Y ahí está. Entonces ahora sí, aquí simplificas estos dos y te queda que la norma de A por la norma de B coseno de θ es igual a 2 veces la norma de A producto escalar con B. No, este menos se va. Y acá tengo que coseno de θ es igual a este producto sobre la norma de A por la norma de B. Ahí está, muchachos. Entonces, así se puede calcular el ángulo entre dos vectores, chicos. ¿Sí? Usando la ley de cosenos en un triángulo formado por estos vectores, ¿no? Cuyas longitudes de esos lados son las normas de cada vector. Ahí está. Entonces ahí tienes, muchachos. Ya. A ver. Bueno, vamos a decir que dos vectores no nulos, A y B en Rn, son ortogonales si el ángulo que forman es θ igual a pi medio. O sea, si acá el θ es igual a pi medios, entonces tengo que el coseno de pi medios, que es 0 es igual al producto escalar de A por B sobre este vector. O sea, en otras palabras, vamos a decir que si los vectores no nulos A y B son ortogonales, es decir, que A, el vector A, esta es la notación de perpendicularidad, es perpendicular a B, entonces el producto escalar de ellos es 0. ¿Sí? Ahí está. Vamos a decir que dos vectores son paralelos, ¿no? Son paralelos si θ es igual a 0 o θ es igual a pi. ¿No? Vamos a decir, ¿no? Entonces si está acá, o si tiene la misma dirección de A, o si es el opuesto de B. Entonces vamos a decir que siempre dos vectores son paralelos si θ es igual a 0 o θ es igual a pi. Si θ es igual a 0, entonces A y B tienen el mismo sentido. Si θ es igual a pi, entonces A y B tienen sentidos opuestos. ¿No? Eso es lo que dice. Si A en R2, en el plano, de componentes A1 y A2, R2, entonces un vector ortogonal es el vector de la forma menos A2 como A1. ¿Sí? Ahí está. Ese es un vector ortogonal a un vector en el plano. Y otro vector ortogonal sería el inverso del A perpendicular, ¿no? Que sería ese de aquí. Entonces, si acá tengo el vector A, ese sería el vector perpendicular a A, y ese también, el opuesto de este vector, también es perpendicular a A. Entonces, tengo dos vectores que son perpendiculares en el plano a un solo vector. ¿No? Esa es la representación geométrica de dos vectores ortogonales a un vector. Bueno, observación. Para cualquier valor C sub 2 diferente de 0, el vector C mantiene la dirección y la perpendicularidad de D y C.
y existen infinitos vectores que satisfacen la condición P. ¿No? Estas son cosas que hay que ver. A ver, chicos, apliquémonos a un problema aquí. A ver, ¿qué te parece? Ejemplo, me dan el cuadrilátero que tienes acá, A, B, C y D. Se cumple que la diagonal AC, esta diagonal AC que tienes aquí, es un eje de simetría, ¿no? Entonces tienes que todo esto de aquí es igual a esto de acá. El segmento dirigido AC se representa con el vector U, ya está. Y el segmento dirigido AB con el vector V. ¿Sí? Ahí está. Si U tiene estas coordenadas y B tiene estas coordenadas y el punto A, 2,6, me dice dar las coordenadas de los vectores, bueno, de los vértices del cuadrilátero A, B, C, D, que verifiquen las condiciones señaladas. A ver, vamos muchachos. Ya, me están diciendo eso de ahí. Ya, a ver, comencemos. A ver, ¿qué te parece? Bueno, calcular dos de ellos, ¿no? Te vas a dar cuenta que es sencillo. Bueno, como me dicen que AC es un eje de simetría, o sea que si acá tengo alfa, acá también tengo alfa. A ver, para hacer la parte A, tengo que el vector B, ¿a qué es igual? Sería a B. Y esto es igual a B menos A. Reemplazamos. Quiere decir que B es igual a A más el vector V. Y si reemplazas y sumas el punto A con el vector V, te da 3,2. Bueno, a ver, déjame ver. A, ¿cuánto vale? 2,6. Y el vector B, disculpen, el punto B vale 1,5. Y el vector U, de manera análoga, el vector U sería el dirigido, sería igual a AC. Es igual a C menos A, entonces C es igual a A más 1. Entonces sumas A con U y te queda 3,2. Entonces tengo que el punto C es 3,2. ¿Sí? Ahí tienes, chicos. Ahí tienen ahí, en esa parte. Ya. Bien, muchachos. Bueno. A ver. Tenemos algo más. A ver, como es simétrico, tengo que la longitud, por así decirlo, de este vector AD es igual a la longitud de este vector B. O sea, la norma de esos dos vectores son iguales. A ver, pero yo tengo que el vector B, esto es igual a la norma de B, que sería la norma del vector menos 1 menos 1. Y esto es igual a raíz de 2. O sea, me están diciendo que la norma de AD es raíz de 2. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué más tenemos? Estos dos ángulos. Los ángulos que forman AD y AC es igual al ángulo que forma, obviamente, AB y AC. Entonces, los ángulos que forman esos dos vectores son iguales. Eso quiere decir que el coseno de alfa de U por B, todo esto entre la norma de U por la norma de B. A ver, U por B, ¿cuánto vale? Vale menos 1, vale 3 arriba.
Y abajo, ¿cuánto vale? Vale raíz de 2 y raíz de 17, raíz de 34. Ese coseno de ese ángulo es 3 sobre raíz de 34. Y esto es igual al ángulo que forma AD con AC. Sería el vector AD por el vector U sobre igual raíz de 34. Entonces, si yo coloco al vector AD de coordenadas x, y, entonces AD por U, ¿cuánto es U? Hemos dicho, a ver, U es 1 menos 4. Entonces acá tengo x menos 4y es igual a 3. Ya chicos, a ver, sigamos. ¿Qué tenemos de dato? Tenemos que la norma de este vector es igual a raíz de 2. Entonces, como este vector tiene x, y de coordenada, sería x cuadrado más y cuadrado es igual a 2. Y aquí saco, ¿no? Aquí sacamos de que x es igual a 3 más 4y. Y esto reemplazamos acá, ¿no? Reemplazamos, sería 3 más 4y al cuadrado más y cuadrado es igual a 2. De aquí ya tú eres un tigre, acá sería 9 más 24y más 16y cuadrado más y cuadrado igual a 2. Entonces, acá tienes 17y cuadrado más 24y. En este caso sería más 7. Este es igual a 0. ¿Sí? Ahí está, muchachos. Entonces, ya, acá ¿qué obtienes? A ver, chicos. Acá resuelves. Tienes 17y, acá 7 y acá 1. ¿No? Entonces aquí tienes que dos cosas. Dos cosas. Tienes de que y es igual a menos 1 y de que y es igual menos 7 sobre 17. ¿Sí? Ahí está. Entonces, al reemplazarlo con el valor de x, tienes de que x es igual a menos 1 y tienes aquí de que x es igual a 23 sobre 17. ¿Sí? Ahí está. Bien, a ver. ¿Por qué no puede ser menos 1 menos 1? Porque tendrías el vector, ¿no? El vector b. Entonces, esto de aquí no va. Entonces, tienes acá, por lo tanto, de que AD es igual a 23 sobre 17 menos 7 sobre 17. ¿Sí? Ahí está, muchachos. Y de menos A es igual a 23 sobre 17 menos 7 sobre 17. Entonces de acá obtienes el valor de D, que es igual a 57 sobre 17, coma, suma le sumas A, ¿cuánto te da? A ver, 102, creo, ¿no? 6 por 17, 102, menos 195. 57 sobre 17, 95 sobre 17. Entonces, sí, ya está, chicos. Ya tienes las cuatro coordenadas, o los cuatro vértices del cuadrilátero, ¿no? Tienes ahí de que
B es igual a 1,5, C es igual a 3,2 y D es igual a 57 décimos, 17 perdón, 95 17. Está. La pregunta B me dice, ¿es cierto que las diagonales de dicho cuadrilátero son perpendiculares? Justifica. A ver, justifiquemos, a ver, hay que darnos cuenta. Aquí abajito. La parte B. Ya tengo cuánto vale U. A ver, voy a ver cuánto vale B con D. El vector B con D, que es igual a D menos B. Si entonces la diferencia de D con B sale 40. Parece 90 sobre ahí, pero es 40 sobre 17, coma 10 sobre 17. Y si tú multiplicas este vector U por el vector de manera escalar con BD, ¿cuánto te sale? Te sale 40 17avos, o sea, 1 menos 4 por 40 sobre 17, 10 sobre 17, y te das cuenta que esto es igual a 0. O sea, quiere decir que este producto escalar es 0, por lo tanto, sí son perpendiculares. Entonces aquí tienes de que este vector U es perpendicular al vector B con B. Entonces, estas son perpendiculares. ¿Sí? Ahí estamos. Ya. Bien, veamos muchachos ahora lo que es la proyección ortogonal de un vector sobre otro. Entonces, si yo tengo A y B, dos vectores en Rn con B diferente a 0, la proyección del vector A sobre B, denotado por este de acá, es este vector, ¿no? Que sería el producto escalar de A con B sobre la norma de B multiplicado por B entre la norma de B. Entonces, si quiere decir de que la proyección del vector A sobre el vector B es paralelo al vector dirección, ¿no? O a la dirección en B, ¿no? Entonces quiere decir, este vector, lo que estoy haciendo es proyectarlo acá. Este vector de aquí, este vectorcito de aquí, es justamente esa proyección. Estoy proyectando el vector A sobre B. Es la proyección. Lo voy a anotar de otra manera, que vamos a anotarlo como está ahí. Esta es la proyección del vector A sobre el vector B. Entonces tienes que darte cuenta también de que es diferente proyectar B sobre A, ¿no? Entonces la proyección de A sobre B es diferente a la proyección de B sobre A. Entonces, esta es la manera en cómo calcular la proyección de A sobre B, ¿no? Se hace de manera algebraica, sumando, y te va a salir el último estructura. Ya lo vamos a ver un poco más general cuando veamos complementos ortogonales en el curso de álgebra lineal, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta que también esto nos va a servir bastante. Que también podemos generalizar el concepto de proyectar ortogonalmente, ¿no? Un elemento de un espacio sobre otro elemento de otro espacio. O del mismo espacio, vamos a hablar más adelante. Entonces, esto es la proyección de un vector sobre uno. Entonces, el vector A se proyecta ortogonalmente sobre el vector B. O sea, quiere decir que este vector de acá, este vector de aquí, que es A menos la proyección de A sobre B, este vector es ortogonal a B. Entonces, es el vector justamente que hace que esta diferencia de vectores sea ortogonal al vector B, ¿no? Esa es la proyección ortogonal. ¿Y quién es la componente de un vector sobre otro? Entonces, a esta cantidad que tienes acá,
el producto escalar de A y B entre la norma de B, ese se le denomina componente de A sobre B. Y se denotará por com A sobre B. Propiedades. La proyección, si te das cuenta, es un vector paralelo a B. La componente de A sobre B es un número real. La proyección de A sobre B es independiente del vector B. Es decir, que si yo proyecto A sobre B, es lo mismo proyectar A sobre algún vector paralelo a B, ¿no? Entonces, esta proyección de A sobre B es independiente del vector B, o sea que la proyección de A sobre B es igual a la proyección de A sobre cualquier vector paralelo a B. Eso es lo que me dice la propiedad 3. Y la norma de la proyección es igual al valor absoluto de la componente. O sea, la norma de la proyección de A sobre B es igual al valor absoluto de la componente de A sobre B. Y como te dije, el vector A menos la proyección de A sobre B es ortogonal a la proyección de A sobre B y por lo tanto a B. Entonces son ortogonales. Y aquí hay un pequeño ejemplo que se los dejo para que ustedes practiquen. Todo tiene que ver con la proyección y componentes, ¿no? Entonces un ejemplito que ustedes, esta es la parte geométrica, ¿no? Que lo pueden aplicar aquí en vectores, ¿no? Te lo dejo ahí para que tú lo practiques, para que tú lo veas, para que tú lo hagas. Sí, ahí está. Bien, muchachos. Entonces, ahora no te preocupes, ya les he pasado